Bien, vamos a, ya son las 5, ¿no? Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra. Avaloki Devara, the Bodhisattva of compassion doing the Prajna Paramita. Clearly saw the Deva Skanda Sarasumya, thus transcending misfortune and suffering. O Chariput, for me is no other than Sunyata. Sunyata is no other than. For me is exactly Sunyata. Sunyata exactly feeling of volition. Our life was like this, O Shariputra. Remember Dharma is fundamentally Shunyata. No birth, no death, nothing is defined, nothing is pure. Can increase, nothing can decrease. Hence in Sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no conscious, no eyes, no ears, no no body, no mind, no seeing, no hearing. No smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world outside, no world of conscious, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to age and death, no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. There is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prajna Paramita with no hindrance and no hindrance, therefore no fear. Far beyond upside down views are lost. Nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Sattvas rely on Prajna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore no Prajna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani. The incomparable Dharani, it completely clears all suffering. This is the truth, nor a lie. So says for the Prajna Paramita Dharani. Says for this Dharani, and say Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha Hara Sutra. El secreto. ¿Cuál es el secreto? Te preguntas. ¿Cuál es la llave? Te preguntas. ¿Cuál es la puerta? Te preguntas. Todas estas preguntas son producto del no saber vivir. Primero mira tu vida, mira todo lo que la vida te ofrece. Mira lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. Después de conocer todos los pequeños aspectos, existe la posibilidad de encontrar el secreto. Recuerda, solo existe la posibilidad. Al hacer realidad esta posibilidad, el descubrir el secreto se hace realidad. Y al descubrir el secreto podrás vivir plenamente. Podrás vivir sin miedo. Podrás vivir sin duda. Podrás vivir sin confusión. Podrás vivir sin dolor. Aquí se revela el secreto que ha estado oculto por miles de años, escondido detrás de tus propios ojos, detrás de tus propias acciones. Camina por la vida, mira las flores del camino, busca la luz de tu corazón. Una vez que la luz brilla en ti, todo se ilumina, todo se convierte en luz y en ese momento el secreto es revelado. Ese secreto es tu vida. Aprende a vivir. No dejes que tu vida se pierda en medio de los conflictos innecesarios. No dejes que tu vida se pierda en medio de decenas de celos y posesividad. Tu vida es mucho más que eso. Si alguien quiere vivir su vida de esa forma, déjalos. Pero en tu caso, valora el tesoro de haber nacido hombre, el tesoro de haber nacido mujer. Bebe de tu propia fuente. Mira con tu propia luz. Vive con tu propio corazón. Medita y penetra en lo más profundo de la creación. Esto te dará la fuerza y la firmeza para salir de la confusión. Y el toro de la vida en ese momento te dará la mejor faena. ¡Olé! Cambia los papeles de tu vida. Has sido el toro, atacando y destruyendo. La ira,
el odio. Ahora conviértete en torero. No enfrentes la ira con ira, no enfrentes el odio con odio. El torero simboliza al hombre que va más allá, el hombre que vive en una danza con la vida, la danza donde no deja que el toro le impida su felicidad y sobre todo donde no paga el odio con odio. El vivir tu vida con el corazón y el torear tu mejor faena es el verdadero secreto. Hoy tenemos un tema interesante. Cómo nosotros podemos trascender, ¿cierto?, nuestros problemas o encontrar las soluciones a nuestros problemas, que pudiéramos decir son interminables, ¿no? Si nos pusiéramos a hacer una lista entre todos nosotros, vamos a dar cuenta que, bueno, no tendríamos tiempo para terminar hoy, ¿no? Tendríamos que seguir por mucho rato. Pero hoy vamos a tratar, por lo menos, de eh, aclarar un poco mejor, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida y por qué los problemas se han convertido en muchas maneras en nuestra razón de ser? Ya, todos vivimos, obviamente, si miramos la vida de una persona normal, ¿cierto? Todos los días buscando la manera de solucionar este problema, el otro problema, este problema, otro problema. Y así pasamos, ¿no? O sea, nuestra vida desde muy jóvenes, la juventud, la niñez, se disfruta. ¿Por qué? Porque los problemas no existen en la mente de un niño, en la mente de una niña. Pero a medida que ya vamos nosotros adentrándonos, ¿no? O sea, en la adolescencia y cuando ya comenzamos nosotros a darnos cuenta, ¿no? De que hay ciertas responsabilidades que necesitamos tener en nuestra vida, entonces es cuando comienzan a aparecer los problemas, según nosotros. La responsabilidad de manejar nuestra vida que se convierte en un problema. Y entonces, obviamente que pues muchas son las razones y las justificaciones para nosotros entonces sufrir, ¿cierto? De acuerdo pues a nuestra visión individual. En fin, y así comenzamos la vida, ¿no? O sea, comenzamos uno de los procesos difíciles para aceptar para muchas personas es esa transición de la adolescencia allá a la edad madura, ¿cierto? A la edad de adulto. ¿Por qué? Porque se prevén los problemas, ¿no? En la responsabilidad de nuestra propia vida ya comenzamos nosotros a no querer tener esos problemas, ¿cierto? Ya tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, con ciertos horarios, y hay una resistencia del niño, del adolescente, a pasar a esa etapa, ¿cierto? Donde ya tenemos que cumplir con todas esas obligaciones, responsabilidades, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con el manejo de nuestra vida individual. A medida que vamos viviendo nuestra vida, entonces los problemas comienzan a tornarse de otros colores. O sea, al principio son problemas muy simples, muy necesarios, ¿cierto? De adquirir esto, de tener lo otro, de cambiar esto. Y después comenzamos a experimentar problemas de otro tipo, ¿no? O sea, problemas ya producto, ¿no? O sea, de muchos otros elementos, ¿no? O sea, de muchas otras situaciones. Podemos nosotros terminar rodeados de enemigos. Podemos nosotros terminar rodeados de personas que abusan de nosotros. Podemos terminar en situaciones tristes, desposeídos. Entonces ya los problemas que como seres humanos nosotros empezamos a experimentar se convierten en problemas muy complicados, o sea, simplemente para resolverse, o sea, de una manera simple, ¿cierto? Y entonces, o sea, vemos, ¿no? O sea, la necesidad de que nosotros aprendamos. O sea, primero, obviamente, que lo más básico que necesitamos nosotros aprender es, obviamente, saber que hay una forma de mejorar nuestra vida. O sea, una forma práctica, una forma válida, una forma que podemos verificar que funciona. De ahí nace entonces, obviamente, muchas de las llamadas soluciones que hemos tratado en el pasado, ¿no? O sea, alguien nos dijo que haciendo esto, que haciendo lo otro, hemos recibido consejos de los familiares, de amigos, de no sé qué,
todos con la intención, ¿cierto?, de que nuestra vida se libere de los problemas o de ciertos problemas. Pero en lugar de liberarnos de esos problemas, o sea, es como si se repitieran de vez en cuando. Aparece el mismo, aparece la otra cosa, etcétera. Entonces ya de muchas formas podemos decir que muchas de esas llamadas formas que se nos prometen para nosotros resolver los problemas de nuestra vida, pues no son válidas. Y obviamente que no tendríamos suficiente vida ni suficiente tiempo para nosotros tratar todas esas formas. No tenía sentido, o sea, nunca terminaríamos de pasar por la biblioteca, ¿cierto? O entrar a investigar todas estas llamadas fórmulas. O sea, practicamos yoga, practicamos meditación, practicamos el cristianismo, creemos en la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen como propósito ayudarnos a trascender, o sea, los problemas de la vida, pero lo vamos a reducir a un problema, el problema de nuestra propia vida, que tenemos que solucionar. O sea, no es un reto, ¿cierto? No es una aventura, aunque lo es en realidad, pero para nosotros, la mayoría de los seres humanos, es más un problema que esas cosas. Entonces vemos que tenemos que hacer un estudio profundo. De ahí entonces vemos que la enseñanza es esencial. Pero obviamente ¿qué es la enseñanza? Porque, o sea, nuestra capacidad de comprensión, nuestra habilidad de entendimiento, ¿cierto? Nuestro interés por añadir más sabiduría a nuestra vida, pues también carecemos nosotros de muchas de esas cosas. Entonces, obviamente que, o sea, carecemos de muchas cualidades para poner en práctica muchas cosas en nuestra vida. También carecemos del interés. Podemos estar nosotros sufriendo, ¿cierto? De muchas maneras, pero no nos interesa cambiar. No nos interesa buscar la solución, ¿no? O sea, y pues logramos nosotros llegar a decir, así es la vida. La mujer que sufre porque el marido, que tal, así son las cosas. Es muy común, ¿cierto? Bueno, los padres que los hijos abusan, igual. Entonces, así son las cosas, hay que aguantar, hay que aguantar. En fin, entonces podemos nosotros, logramos nosotros, en muchas ocasiones, ¿no? Decir, bueno, así son las cosas, ¿cierto? Sufriendo los problemas que la vida nos trae, ¿cierto? No sabemos entonces nosotros eh, cambiar esas situaciones. Entonces, vemos que estamos en una gran necesidad, ¿ya? Más allá de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, necesitamos entonces, si por lo menos nosotros en este instante pudiéramos evitar crear más problemas, si pudiéramos nosotros entonces comenzar a practicar la clave, ¿cierto? O las claves, las formas, para entonces asegurarnos de que en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 5 años, estamos más libres, o sea, de esos llamados problemas. En realidad los problemas no existen, o sea, es nuestra idea de las situaciones, ¿cierto? Pero bueno, pues, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas muy básicas, vamos a entrar a hablar de cosas más profundas que tenemos que nosotros hacer, o sea, nuestra vida misma. O sea, nuestra vida nos da a nosotros lo que nosotros ponemos en nuestra vida. O sea, nosotros invertimos en nuestra vida energía, tiempo, etcétera, etcétera, y eso es lo que la vida nos devuelve. Es algo muy simple. Entonces, si experimentamos problemas o situaciones difíciles, es porque estamos invirtiendo, estamos sembrando esas semillas, pero lo triste es que esas semillas las sembramos sin darnos cuenta. Somos inconscientes. Entonces, cada vez que aparece una situación, entre comillas, ¿cierto? Problemática, dolorosa, nos preguntamos, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién? O sea, queremos culpar a alguien, queremos, no sé, responsabilizar, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que pues, siempre nos coge de sorpresa, ¿no? O sea, de muchas maneras. Pero, obviamente que la enseñanza, ¿no? O sea, es muy amplia. O sea, y si tenemos un verdadero manejo, o sea, del entendimiento de la enseñanza,
Pero nos toca entonces aplicar un juicio, ¿cierto? Un juicio muy específico. Tenemos que ser ajuiciados, ¿no? O sea, en el estudio, ¿cierto? De la enseñanza, no solamente para tenerla en nuestra mente como referencia, ¿no? Sino para entonces en cada instante de nuestra vida, la enseñanza tiene un punto que nos da para nosotros manejar todas las cosas que suceden en nuestra experiencia como seres humanos. No hay nada que la enseñanza no mire, ¿cierto? Para enseñarnos a manejar los pensamientos, nuestra energía sexual, nuestras emociones, etcétera, 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 nuestra salud física. La enseñanza nos permite a nosotros entonces poner en orden todo lo que entonces podemos nosotros en ese conjunto llamar como vida. Ahora, esa vida que nosotros estamos viviendo no puede simplemente ser la vida que uno cree, porque pues ahí es donde nos equivocamos. O sea, cada uno tiene su idea de lo que es la vida. Perfecto. Ya, es algo muy básico, muy simple. Pero está la vida que es para todos, la vida que tenemos que descubrir, el verdadero sentido y significado de la vida, que no viene por la Biblia, que no viene por el Corán, que no viene por las iglesias, que no viene por nadie, o sea, que viene de nuestra propia conciencia, que estamos llamados nosotros, porque obviamente, ¿qué necesidad nosotros tendríamos, ¿no? O sea, si viviéramos conscientemente, de estudiar esos libros que hemos tenido que estudiar, o de leer esas cosas, o de ver esas cosas. Estamos llamados nosotros a descubrir la vida directamente desde nuestra propia experiencia. Cada paso, cada punto de la vida, necesitamos hacerlo nuestra propia experiencia. Entonces, si queremos conocer el amor, no hay duda que tenemos que conocer el odio. O sea, es algo que, o sea, ¿por qué? Porque eso es lo que crea el contraste. Sin el odio no habría amor. Y sin el amor no habría odio. ¿Cómo sabemos qué es amor si no hemos conocido el odio? Entonces, obviamente que somos enviados, o sea, a tomar esta forma humana a través de miles de años. O sea, a conocer todos los puntos de la vida, todos los aspectos de la vida, la riqueza, la pobreza, la buena fortuna, la mala fortuna, los vicios, los errores. Estamos llamados nosotros primero a adquirir toda esa experiencia, ¿no? O sea, aunque nos parezca innecesaria, dicen, pero yo para qué necesito saber sobre, ¿no es cierto? Esto, lo otro, ¿no? O sea, estamos en una escuela y en esta escuela pues todos hemos sido enviados, ¿no? O sea, a aprender en esta escuela. Y la calidad de la escuela pues es la mejor que pudiéramos tener. Tenemos las condiciones perfectas para aprender si queremos aprender. Entonces ya nos encontramos con el primer obstáculo, aprender. No queremos aprender. O creemos que ya aprendimos, o creemos que ya sabemos, etcétera. Entonces hemos llegado a asumir, ¿cierto? Tenemos una idea de que ya sabemos lo que es la vida, ya sabemos cuál es el propósito de nuestro existir, etcétera. Ya nos estancamos, ¿no? Y entonces, cuando ya creemos que hemos llegado, ¿no? O sea, a conocer nuestra vida, entonces en ese momento aparecen los problemas. Porque los llamados problemas que aparecen en nuestra vida no son problemas en realidad, son situaciones que nos demuestran que lo que nosotros consideramos vida es incompleto. Tiene uno todos sus dientes, ¿cierto? Se cuida sus dientes y de pronto apareció una caries. Es un problema. En ese momento nos hacemos conscientes de que hasta las personas con mejor dentadura les da caries, ¿cierto? Entonces ya aprendemos, ¿cierto? De que inclusive una persona que tiene una higiene dental perfecta le pueden dar sus caries. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la realidad. Pero eso nos causa a todos nosotros, obviamente. Listo. Entonces, eh, confiamos en alguien en la vida. Confiamos en alguien y creemos que conocemos a alguien, ¿cierto? Y más adelante esa persona que creemos que conocemos nos defrauda. Y no tiene que ser algo serio, no tiene que ser algo trascendental, nos defrauda por esto, por lo otro, ¿cierto?
eso se convierte en un problema, porque estamos conociendo la realidad que no queríamos ver, o que escogíamos no ver, ¿cierto? Entonces vamos por la vida, nuestro cuerpo físico, hay personas que pues gozan de muy buena fortaleza física, y bueno, nos puede dar una gripa, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no contemplamos que la vida también es la enfermedad. Entonces, todo lo que va a cuestionar, ¿cierto? El orden que nosotros creemos es vida, se convierte en un problema. Y llega un momento donde obviamente que podríamos decir que cada situación que se da en nuestra vida, pues es un problema, porque no va de acuerdo a mi horario, a mi sentir, a cómo deberían de ser las cosas, cómo va en el barrio, en la cuadra, en la ciudad. Ya hay muchos problemas, ¿cierto? Los vecinos, ya es otro. Entonces, de acuerdo a mi idea de lo que es una buena vida, tengo buenos vecinos, amables, que me traen azúcar y café todas las mañanas, pero me resultó un vecino que ni me saluda, y es un problema, según nosotros. Entonces vemos que, ¿no? O sea, siempre estamos nosotros, entre comillas, o sea, enfrentándonos a problemas. No son problemas, ¿cierto? Simplemente que nosotros no sabemos manejar las situaciones, ¿no? Somos como los beisbolistas, ¿no? O sea, que se mueven a batear, ¿cierto? Y les tiran la bola. Entonces hay que batear lo que le llegue a uno. Esa es la vida. Si queremos hablar, obviamente, de esa manera, entonces tenemos que ser buenos deportistas, ¿cierto? Tenemos que, o mejor pudiéramos decir, tenemos que aprender a torear. Porque, bien, ¿no? La vida es básicamente de muchas maneras. En ocasiones la faena es sabrosa, ¿cierto? En ocasiones la vida es, no sé, difícil, la faena. Entonces, si nosotros queremos, ¿cierto? Siempre estar toreando una faena de colores y de florecitas, etcétera, no existe. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que quiere que toda su vida sea maravillosa? Bueno, eh, está viviendo en un mundo de fantasía y en realidad pues, es muy difícil mantenerse en esa idea, que todo es maravilloso, todo es amor, todo es positivo. No en esta escuela. En esta escuela inevitablemente tendremos que enfrentarnos o experimentar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a manejar las situaciones que la vida nos invita a experimentar. Ahora, la vida es inteligente, entonces ahí aparece otro gran problema, que obviamente que nosotros al no saber cómo verdaderamente para qué es la vida, por qué estamos aquí, entonces creemos que la vida entonces de una cierta manera en ocasiones está simplemente interesada en nuestro sufrimiento, ¿no? Entonces generamos ese sentimiento de víctima, ¿cierto? Es que la vida, mi vida, ¿no? Y en lugar de entonces nosotros, obviamente, tomar la vida que nos ha tocado vivir, porque queramos o no, pues tenemos que vivirla, o sea, no podemos tampoco evitarla, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos una mente sana, pues no la vamos a evitar, tenemos que pasar por esa vida. Entonces, pues, entonces comenzamos a rechazar la vida. Esta vida es injusta, esta vida no sé qué, comenzamos a culpar muchas cosas, ¿cierto? Y entonces, y podemos nosotros quedarnos ahí. Y la mayoría de los seres humanos estamos ya atascados en culpar a la vida o a las situaciones o a las personas por nuestra condición. Ahí estamos nosotros, obviamente, pues en esa. Entonces, cada situación viene, ¿cierto? Y nos atenta contra la idea de nuestra vida que tenemos de nosotros mismos. Atenta contra nuestra propia visión de lo que debería ser mi vida. Ah, quizás todos verdaderamente estamos, tristemente podemos decir que todos somos hombres y mujeres ricos viviendo en cuerpos de pobres, por ejemplo. No hay duda que eso es algo que nosotros creemos, que no debemos de experimentar carencia, que no debemos de experimentar la pobreza para volver, que tenemos una idea falsa de nosotros. Creemos que todo en la vida tiene que ser abundancia material, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero en todas las situaciones hay sabiduría. No estamos aquí solamente para nosotros
hacer realidad esa visión de nuestra vida, sino para adquirir sabiduría. Vemos que todos los días de la vida se me acabó el café. Es un problema, ¿no? Y cada problema trae desde dentro de nosotros un condicionamiento. Entonces, actuamos con ira, actuamos con miedo, actuamos con frustración, actuamos con resentimiento. Entonces, no importa qué tan grave o grande o pequeño sea el problema, todos esos patrones entran a funcionar inmediatamente. Como estamos inconscientes, entonces nuestra manera de solucionar nuestros problemas es a través de esos patrones antiguos, ¿no?, que hemos nosotros generado en el pasado. Entonces, algunos de nosotros somos siempre violentos. Siempre gritamos, siempre tiramos la patada, siempre estamos bravos, somos los bravucones, etcétera, porque así solucionamos nuestros problemas. Y así soy yo. Bueno, bien, y así solucionamos. Otra persona, entonces, puede solucionar sus problemas quedándose callada, que a ver si otro le ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, personas que simplemente, pues, o sea, así solucionan sus problemas. Otro condicionamiento. No significa que sea bueno ni malo, es un condicionamiento. Otros entonces somos más pillos, ¿no? O sea, entonces tengo un problema, entonces, ok, entonces ya, entonces yo aplico los métodos de la calle, voy y le meto un producto malo a fulano, no importa, yo solamente quiero resolver, nos volvemos rufianes, delincuentes. Soluciono mi situación, no me importa para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, listo. Entonces, otra manera de solucionar los problemas. En fin, y bueno, y podemos nosotros poner muchos ejemplos. O sea, entonces, cada uno de nosotros, obviamente, inconscientemente, ha generado una manera. Otros, por ejemplo, podemos decirnos que cuando tenemos un problema, perdemos el apetito. Entramos o sea, en tortuga, en modo tortuga. Nos enconchamos, ¿cierto? Y interiorizamos todo, y en fin, entonces, obviamente que otro condicionamiento. ¿De dónde vienen todos esos condicionamientos? En el crecimiento, en nuestra vida, pues obviamente que todos generamos una forma de pensar desde niños, ¿cierto? Desde niños aprendimos a resolver las situaciones de nuestra vida. O sea, no es nada nuevo. Entonces, aprendimos, ¿no? O sea, a decir mentiritas, porque había que resolver esto, a ser un poquito violentos, tiramos la pataleta, ¿cierto? Para resolver otra situación. Entonces, aprendimos esos métodos, esos sistemas en la niñez. Ahora, si hemos nacido, ¿no? Si hemos vivido en una familia normal, entre comillas, pues vamos a tener condicionamientos normales, ¿cierto? Etcétera. O sea, imitamos al papá, imitamos a la mamá, etcétera, etcétera. Normal. O sea, que básicamente, pues, son todos esos condicionamientos, obviamente, que ninguno de esos es correcto. Pero si hemos tenido, por ejemplo, una condición de crecimiento un poco más difícil, ¿cierto? Entonces, pues, somos más, ¿cierto? Más violentos, somos más mentirosos, somos más complicados, etcétera. Entonces ya podemos generar actitudes mucho más, ¿cierto? Mucho más densas, mucho más complicadas. ¿Ya? En fin, entonces, si no nos damos cuenta que entonces generamos una visión en la vida donde lo que queremos es resolver, ¿cierto? Esos problemas y nada más. Se convierte en nuestra única interés. Y decimos, bueno, no me importa, mientras resuelva esto, entonces yo sigo feliz. No me importa quién te haga y sigo yo. ¿Cierto? Entonces, vemos que, bien. Ahora, al vivir de esa manera, ¿qué sucede? Existe la ley del karma. Entonces, claro, nosotros triunfamos en nuestros propósitos, ¿cierto? Salimos adelante, etcétera, etcétera. Pero el karma es el karma. Y entonces, la vida en su infinita sabiduría, entonces nos comienza a ecualizar de alguna manera, ¿cierto? Llegan entonces ciertas situaciones que obviamente que nos enseñan. Si nosotros pudiéramos ver en este instante. Por ejemplo, podemos poner en mente lo que nosotros llamemos problema en este instante. Tengo un problema de. Entonces, por ejemplo, tengo un problema con mi hermano, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la situación es presente, no tiene que ser algo nada muy grande, pues
problemita ahí, ¿no? Si yo pudiera ver en el pasado, ¿cierto? A través de mi vida, ¿qué he hecho yo para generar las causas que entonces en este momento crean las, las situaciones con mi hermano? Pero no necesariamente tuve que haberle hecho algo a mi hermano, ¿cierto? Ahí es donde quizás nosotros a veces nos equivocamos, porque creemos que tiene que estar relacionado directamente con lo que estamos experimentando en el presente. No, pudo haber sido con otra persona, ¿cierto? Y entonces la vida utiliza a nuestro hermano, a la persona que está cercana, obviamente, porque siempre es con lo que está cercano a nosotros, y entonces aparece entonces. Pero entonces fallamos, porque no buscamos la raíz de por qué nos está sucediendo esto, sino que entonces nos enredamos en la pelea, en la discusión, y nos metemos a abogado, y sí, qué tal, y entonces si no nos agarramos a golpes, bueno, en fin, o sea, ¿no? O sea, depende, pues, cómo estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas, ¿cierto? Entonces, fallamos. Entonces, entre comillas, solucionamos un problema, pero generamos otros problemas. Entonces, las causas del problema original continúan y mientras no comprendamos sus raíces, seguirá sucediendo, ¿sí? No hay duda. Y generamos otros. Entonces, nos vamos complicando aún cada día más, ¿no? Entonces vemos que, o sea, el gran mito de esta sociedad, hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas cosas falsas, ¿no? O sea, hay muchas creencias falsas que necesitamos nosotros comenzar a desechar gran cantidad de creencias que están impidiendo que nosotros tengamos una vida de mejor calidad primero, que podamos nosotros trascender muchas cosas, porque muchas creencias son falsas y que estamos poniendo nuestra esperanza de felicidad, de bienestar en lo que es falso. Y obviamente que es muy triste. Entonces, vivimos en un mundo terrible, obviamente. Vemos que, o sea, en este instante la guerra, ¿cierto? En fin. Entonces, eso es otro tema diferente. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza de un hombre o mujer, ser humano en este planeta eh, cuando llega a su vejez? Retirarse, recibir su pensión y vivir feliz por el resto de sus días. Eso es la creencia que está, que sí, o sea, que se vende desde el principio. Eso es todo lo que... ¿Cuántos seres humanos logran eso? Es una creencia muy bonita, es una fantasía muy bonita. Si visitamos nosotros, ¿cierto? A los ancianos, donde quiera que se encuentren, hay muchos ancianos viviendo solos, muchos ancianos o personas mayores enfermas, muchas personas con conflictos familiares, muchas personas mayores, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Podremos quizás encontrar personas con los nietos corriendo por todas partes, les sobra el dinero, la comida abundante, no están enfermos, salen de crucero, vuelven de crucero. Quizás puede suceder, ¿no? En la vida también hay personas inteligentes, ¿no? O sea, no solamente personas ¿ya? Llenas de problemas como nosotros, generalmente, ¿cierto? Entonces vemos que le ponemos la esperanza, ¿cierto? A algo que es una fantasía, ¿cierto? Nuestras creencias también están impidiendo que nosotros entonces verdaderamente comprendamos, ¿no? O sea, que tenemos una responsabilidad con nuestra realidad, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. O sea, no podemos poner nuestra esperanza, ¿cierto? En nada excepto nuestra experiencia de la vida misma, porque por eso estamos aquí. Cuando ponemos nuestra esperanza en algo externo, lo externo siempre falla, siempre, ¿no? Obviamente que, pues obviamente, no o sea, en los países, o sea, en todos los países del mundo, quizás sean muy pocos los países, quizás hay uno o dos países en Europa donde las personas jubiladas reciben todos los beneficios, reciben dinero de uno o dos países, que eso es muy raro, y lo interesante es de que, o sea, solamente las personas que nacen en ese país pueden recibir esos beneficios. Si uno inmigra a esos países, no le van a dar esos beneficios. En fin, o sea, países, o sea, muy conscientes de esas cosas.
En fin, entonces vemos que tenemos una responsabilidad de nuestra condición, ¿cierto? Desde el momento de nuestro nacimiento a nuestra muerte. Entonces, cada aspecto, cada situación, en lugar de que sea un problema, debe de ser algo que le contribuya a nuestra experiencia, que nos enriquezca. Lo que me está sucediendo hoy me está enriqueciendo. No es un problema. Tiene que estarnos enriqueciendo. Si me duele la cabeza, debe de ser una fuente de enriquecimiento, porque entonces me va a mostrar qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer, que me comí algo que no. Entonces me enriquece en lugar de torturarme. La tendencia es, no sé, a entrar en así en ese modo de que, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Cierto? Entonces no nos enriquece, sino que entonces nos limita, ¿cierto? Nos tortura. Bien, entonces, lógicamente podemos decir, es verdad, ¿cierto? Pero sin embargo, cada vez que sucede una situación en nuestra vida, ¿qué hacemos? Matemáticamente vamos a ir a nuestra mente y vamos a repetir los patrones, ¿cierto? Que hemos repetido a través de muchas situaciones, en muchas vidas, y vamos entonces a seguir atrapados, ¿cierto? Nuestra mente nos va a prometer la solución del llamado problema, pero en esa solución, obviamente que estamos nosotros generando otros problemas diferentes. O sea, siempre que vamos a solucionar una situación, ¿cierto? Volvemos nosotros a nuestro sistema intelectual, ¿cierto? A nuestra lógica intelectual. Pero esta lógica intelectual está carente de sabiduría. No tenemos sabiduría en esta cabeza que tenemos nosotros, esta corriente de pensamiento, ¿cierto? Algunas a veces nos han funcionado, entonces creemos, oh, esa es la que voy a usar hoy. O sea, pero en realidad, claro, entonces estamos siempre apostando, ¿cierto? A que se resuelva nuestra vida, pero a veces puede suceder. Pues, obviamente que pues también, ¿no? Pero en realidad, o sea, más garantizado está, ¿cierto? Que los problemas no solamente, pues un problema se puede desaparecer, pero aparece otro, aparece otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para no caer en la trampa, ¿cierto? De seguir nosotros viendo la vida como un problema o las situaciones como un problema. ¿Por qué hemos decidido que todo lo que nos sucede que va en contra de lo que nosotros consideramos vida es un problema? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿No? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, ¿no? Es aceptar que tenemos una responsabilidad de aprendizaje. Obviamente que suena muy fácil. Entonces, ok, yo acepto que, no sé, soy responsable por mi vida. Pero esta forma de pensar que tenemos nosotros, ¿cierto? Nuestra identidad depende más de nuestra forma de pensar que de nuestra apariencia, ¿no? Y vemos que los problemas actuales, o sea, nuestra forma de pensar, o sea, nos tortura más que nuestra apariencia. Sí, la apariencia es importante porque obviamente, ¿no? O sea, uno tiene que cuidarse, etcétera, etcétera, pero más nos tortura nuestra forma de pensar. Entonces podemos poner, por ejemplo, un ejemplo muy simple. O sea, estamos en una casa, ¿cierto? Y bueno, o sea, cosas muy simples. Alguien, por ejemplo, no tapa el azúcar. De acuerdo a nuestra forma de pensar, ¿cierto? No sé de dónde sacamos que el azúcar siempre tiene que estar en una cierta manera, en una cierta posición. Pero si algo o alguien deja el azúcar de una manera diferente, se convierte en un problema. Vamos a nuestra mente dice, esto es un problema, hay que llamarle la atención a fulano, hay que pegarle el grito, hay que hacer no sé qué, vamos entonces a esconder el azúcar. Para que no se repita este problema. Entonces, el primer error que cometemos, ¿cierto? Es pensar cómo solucionar el problema.
Ya, porque una vez que comenzamos a generar pensamientos, ya nos enredamos, porque entra la víctima, entra la injusticia, entra la ira, entra la envidia, porque es que porque esto me pasa a mi vecino no, porque siempre a mi hermano no, a mi hermana no, a fulanito sí, a mí no. Entonces entran todos los agregados a hacer fiesta de nosotros. Y nosotros como buenos seguidores de nuestros defectos les hacemos caso. Llega el orgullo y dice, no, yo después de haber todo lo que he hecho esto, ¿cómo me pasa esto a mí? Después de haber ayudado yo a tanta gente en mi vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el problema o la situación que era un problema se convierte en un problema más grande para nosotros, mucho más grande. Y nos va a llevar a cometer muchos errores y nos lleva a cometer muchos errores. Todo. Si podemos hacer un análisis, ¿cierto? De cómo resolvimos los problemas hemos resuelto los problemas más grandes de nuestra vida, nos vamos a aterrar, algunos de nosotros, ¿cierto? De lo que hicimos para resolver lo que consideramos era un problema. Ahora, teníamos una situación que se convirtió en un problema, pero entonces, ¿qué sucede? Hubiéramos podido solucionarla de otra manera, consciente. No a través de la reacción, no a través del miedo, no a través del orgullo, ¿cierto? No, entonces aparece una lista, ¿cierto?, de nuestros defectos ahí detrás. Y son bastantes. No fuera uno, diría, bueno, tenemos que luchar con uno. Pero aparecen todas estas voces diciéndonos qué hacer. Y generalmente, pues, no es como muy amigable, ¿cierto? Cada vez que nosotros nos encontramos con una situación, esa situación se convierte en nuestro enemigo, ¿no? Y entonces adquirimos una actitud violenta. Pues nosotros podemos ser muy, muy mansitos, ¿cierto? En nuestra manera de sentarnos, en nuestra manera de hablar. Podemos ser muy mansitos, pero internamente somos violentos hacia las condiciones, a las situaciones de la vida, ¿no? Entonces vemos que en ese momento entonces ya estamos nosotros relacionándonos con la vida de una manera muy, muy violenta, ¿no? Y nos lleva entonces a generar, obviamente, siempre conflicto tras conflicto tras conflicto, ¿no? O sea, pudiéramos hacer un estudio, ¿no? O sea, la mayor parte de nuestra vida la estamos nosotros dedicando a resolver conflictos. Ahora, por ejemplo, entonces, si nosotros, obviamente, si nosotros no meditamos, pues el resultado será, ¿cierto? Siempre. Que otro conflicto, siempre los conflictos. Los conflictos son parte de la vida. Sin esos conflictos, nuestra vida no tendría sentido, porque la inteligencia se nos desarrolla cuando tenemos que resolver la situación. Hemos también mencionado muchas veces, ¿no? O sea, que el sueño del ser humano en este planeta es tener dinero para no hacer nada, nada. Ese es nuestro sueño, llegar a no hacer nada. Pasar bueno, disfrutar, o sea, así, ¿no? O sea, sentados en el sofá, etcétera, etcétera. Pasar bueno. Cada uno, pues, no sé qué, cada uno tiene su manera de pasar bueno, ¿no? Todos los seres humanos. Entonces, obviamente pero la vida es conflicto. Ahora, si nosotros queremos adquirir sabiduría, entendimiento, queremos hacer algo que verdaderamente tenga valor, entonces tendremos que enfrentarnos a los conflictos relacionados con eso que queremos adquirir. O sea, cuando una persona adquiere una casa, por ejemplo, listo, perfecto, una casa tiene sentido, ¿cierto? Hay que vivir en un lugar, entonces, perfecto, no hay problema. Comprar la casa no es un problema. Y los conflictos que vienen con la comprada de la casa nos molestan, nos torturan. Entonces, vemos que, o sea, entonces, todo lo que queremos hacer en la vida, indudablemente, todo va a traer algún tipo de conflicto. No es malo ni bueno, es simplemente así es la vida. De pronto, entonces, conocimos a la mujer perfecta, salíamos nosotros, o sea, a pasear, nunca peleábamos cuando estábamos de novios,
¿cierto? Todo era maravilloso, ¿cierto? Cuando se casa uno, ¿qué sucede? Hay conflicto. No es bueno ni malo. Los conflictos no son malos ni son buenos. O sea, son simplemente las situaciones que hay que simplemente manejar en la vida, ¿no? O sea, entonces, y los conflictos, pues obviamente que, etcétera. Entonces, ya entonces ese matrimonio no me sirve, etcétera, 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 ¿cierto? Porque no sabemos manejar los conflictos que esas situaciones que hemos creado traen. Entonces, lentamente, entonces nos vamos haciendo muy temerosos, vamos adquiriendo mucho miedo, porque ya entonces no nos queremos meter en muchas situaciones, no queremos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos nosotros a usar nuestra sabiduría para resolver los conflictos que esas situaciones nuevas pueden traer. Y se puede de muchas maneras también decir que carecemos de la fortaleza, porque como nunca nos hemos ejercitado, ¿cierto?, en aprender a resolver conflictos inteligentemente, pues obviamente que pues nos damos cuenta que no tenemos la fortaleza. Entonces, si nos tiran una curva, por ejemplo, necesitamos aprender a manejar la curva. Nos puede coger de sorpresa al principio, no como pues, ¿no? Listo, entonces uno, algo sucedió en nuestra vida que nos tiró una curva, ¿cierto? Entonces, todos tenemos o sea, ese, agregado de dramático, lo dramático en nuestra vida. Esto es lo último que me ha podido pasar, el drama más grande, ¿cierto? Entonces tenemos que luchar en contra del drama. Gran trabajo que tenemos que hacer ahí. Aprender a ser ecuánimes, ¿cierto? Y ver la situación directamente, conscientemente. Dejamos de ser dramáticos, ¿cierto? Tenemos que también dejar de sentirnos víctimas, ¿no? O sea, porque no es que la vida me haya escogido a mí en este instante para torturarme, ¿ya? Pero eso está dentro de nosotros. No es que los demás sean injustos. ¿Qué gente tan injusta? ¿Qué personas tan injustas? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que luchar en contra de todas esas creencias, ¿cierto? Que han sido generadas dentro de nosotros para, obviamente, para nosotros no aprender. La meditación es lo mejor que podemos hacer nosotros. Tristemente, o sea, la meditación que se ve de hoy en día es esa mirando lucecitas y pensando en angelitos. Eso no es meditación. Eso no nos ayuda de nada. Eso nos mantiene enredados en los mismos problemas. Pero bueno, queremos soluciones fáciles, ¿cierto? Queremos que los conflictos se aparezcan, queremos la fórmula mágica, ¿cierto? La clave mágica, etcétera. Tenemos que nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente está llena de todas estas cosas. Entonces, si aparece un problema, pues obviamente que inmediatamente pues entramos nosotros en un shock. Nuestra psicología, o sea, no sabemos exactamente qué hacer. Entonces, pero la meditación, en realidad, la verdadera meditación, cuando nosotros pasamos por el dolor, ¿cierto? Porque la meditación, la verdadera meditación duele. Duele. Que estamos enseñándole a un gorila sentarse a observar. Y nos duele la rodilla, nos duele, bueno, eso sí nos estamos sentados, pero solamente sentémonos en una silla, no podemos, ni siquiera sentados en una silla. En un sofá, no podemos, nada, o sea, no podemos, o sea, nos duele. Hay algo que dentro de nosotros no puede meditar. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos educado, ¿cierto? En observar la vida, en estudiar la vida, ¿no? Entonces, cuando entramos ya a practicar la meditación, entonces tenemos que darnos cuenta que la meditación es un encuentro directo con nosotros mismos, ¿no? Y se vuelve muy difícil, pero si somos perseverantes, si tenemos la fortuna, porque, no sé, en la enseñanza budista, por ejemplo, se nos enseña que hay un ejemplo que se pone, ¿cierto? Que imaginemos una tortuga que vive en el fondo del mar.
Y cada 100 años sale a tomar una respiración. Y en el mar hay uno de esos salvavidas que son redondos, o sea, y la tortuga, al salir a tomar esa respiración, mete la cabeza en esos salvavidas cuando está en el mar. O sea, la rareza, ¿cierto?, de encontrar la enseñanza correcta es tan raro como esa tortuga saliendo cada 100 años y poder meter la cabeza en ese salvavidas. Pareciera algo muy extremo, pero es muy real. Observemos la condición del planeta. En este instante, ¿qué está sucediendo en este planeta? ¿No? El conflicto, ¿cierto? Y el conflicto, en lugar de irse, ¿cierto?, de irse disminuyendo, es más grande en todas partes. Centroamérica, en Sudamérica, Norteamérica, Canadá, China. En todo el planeta el conflicto, ¿cierto? Hace 100 años los conflictos eran menos. Siempre han habido guerras, etcétera, pero humanamente habían menos conflictos. Entre más personas hay, más conflictos hay. Ya no sabemos entonces relacionar. Entonces vemos que, o sea, el conocer la enseñanza y recibir la enseñanza de tal manera que entonces nos da la manera práctica, ¿no? La manera para practicar, ¿cierto? Lo que se llama conocimiento de sí mismo, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Mientras tanto, seguimos viviendo la vida, ¿cierto? Toca seguir la vida, no importa, hay que comer, hay que hacer esto, no importa. La idea es de que una vez que nosotros conocemos la enseñanza, entonces comenzamos a hacer los cambios, ¿cierto? Para algún día llegar verdaderamente a que la sabiduría que va despertando en nosotros está en armonía con nuestra vida en general. Al principio no está en armonía. Hay grandes diferencias, pero ahí es donde está. Entonces, los maestros del Zen se caracterizan por eso. Inclusive los tibetanos, o sea, los tibetanos, el budismo tibetano es un budismo obviamente muy especial en ese sentido, porque vemos que solamente en el budismo tibetano vemos eh, hombres y mujeres, ¿cierto?, practicando 15 años una meditación específica, 20 años una meditación específica. Solamente para nosotros pensar eso es una tortura, ya. ¿No? O sea, y meditación y en condiciones extremas, austeras. O sea, imaginemos que nosotros llegamos a esa apreciación de una práctica de meditación a ese nivel. O sea, no sé por qué, porque en la práctica de meditación nosotros estamos nutriendo algo que es inmortal, algo que no muere. Al nutrirlo, ¿cierto? Entonces no va a morir. Entonces podemos decir que en un momento determinado no vamos a conocer la muerte. O la muerte no va a ser como la muerte nosotros creemos que es. O sea, nuestra conciencia se mantendrá inclusive a través de la experiencia de la muerte. Vemos que, claro, entonces la meditación entonces es la oportunidad, una meditación correcta. Entonces cuando nosotros comenzamos a meditar, entonces lo primero que tenemos que aprender en meditación es no prestarle atención a la mente. Y ahí estamos todos en ante una gran montaña. Porque la mente nos habla bonito, cuando estamos sentados, no sé, y empezamos a pelear con alguien en nuestra cabeza, eso es maravilloso, pelear con alguien mentalmente. Podemos pasar 2 horas peleando con alguien en nuestra cabeza sin nosotros mover un dedo. Podemos estar preocupados 2 horas, nuestra mente nos pone una preocupación y nadie se da cuenta que estamos preocupados, pero en nuestra mente hacemos hasta para vender, ¿cierto? Sufrimos, peleamos en nuestra mente. Entonces, claro, cuando nosotros entramos a meditar, entonces, esta ha sido nuestra razón de existir. Todo ese drama, toda esa lucha, toda esa pelea, toda esa frustración, esa es nuestra razón de existir. Para eso nosotros es la vida. Y creemos, ¿cierto?, que si resolvemos uno de esos problemas, nuestra vida va a mejorar. Pero hay 100,000 esperando la línea, ¿sí? Y creemos que si resolvemos el otro,
la vida va a mejorar y aparecen otros, y aparecen otros, y aparecen otros. Y entonces se va yendo la vida y nos vamos entrando, vamos pasando los años, ¿cierto? Etcétera. Y ¿qué viene después de todo eso? La muerte. Y nos quedamos sin haber cumplido esto, sin haber hecho lo otro, sin haber hecho entonces nos quedamos con, o sea, etcétera. Bien, entonces, grandes retos, ¿no? O sea, muy importante. Si queremos trascender, ¿cierto? Todos los problemas. Entonces, es muy fácil la clave. Entonces, lo que tenemos que hacer, cada vez que aparezca una situación que no es de mi agrado, entonces, en lugar de ir a mi mente para yo tratar de encontrar la solución, en ese momento escucho mi corazón. Paro esa actividad mental, pero para llegar a escuchar al corazón necesitamos meditar mucho. Entonces vemos que queremos resolver los problemas, necesitamos la ayuda de nuestro corazón, ¿cierto? Pero para escuchar el corazón necesitamos meditar toda la vida. No hay alternativa. Ahora, si nosotros somos perseverantes, somos diligentes, vivimos la vida y meditamos, pero meditamos ¿para qué? Para dejar la mente a un lado, ¿cierto? Para no escuchar la mente. Todavía no estamos hablando de trascender la mente, sino simplemente para nosotros no darle más atención a la mente, ¿no? Entonces, ¿no? Llegará un día donde entonces nuestro corazón, ¿cierto? Basado en ese mérito, basado en ese esfuerzo, basado en esa terrible, ¿cierto? Terrible paciencia, nos puede dar el regalo de hablarnos en nuestro corazón. Es un regalo. O sea, debería ser algo muy natural, pero ahora, pues, obviamente que eso va a ser un regalo. Entonces vemos que queremos trascender todas las situaciones de la vida, perfecto. Eso tenemos que lograrlo. Pero para lograr eso, siempre vamos a la mente nos va a dar muchas soluciones falsas, seguimos las soluciones creyendo, porque le creemos a la mente, ¿cierto? Y entonces, para nosotros no caer en esa trampa, ya más, pues necesitamos meditar. Ahora, nuestra vida es el ejemplo de eso. Nuestra vida se tiene que convertir en el ejemplo de eso, de esa filosofía. Entonces, hay otra historia que es una historia taoísta. Había un anciano que tenía un caballo muy, muy bonito, un caballo blanco, o sea, era la envidia de todos los caballos, o sea, que de esa región. Y un día, entonces los vecinos llegaban donde el anciano y le decían, mira, ya tú estás mayor, ¿cierto? Vende ese caballo y pues no, o sea, tendrás mucho dinero para vivir tu vejez y vas a estar muy bien. Y el anciano dijo, no, uno nunca sabe, voy a tener el caballo, uno nunca sabe. Listo. Entonces los vecinos se iban, insistían. Tal. Un día el hijo del anciano estaba montando el caballo y se cayó y se rompió una pierna, se partió una pierna. Inmediatamente llegaron los vecinos. Si ves, se lo dijimos, este caballo, véndalo, que no sé qué, qué tal. La mente, ¿cierto? La lógica. Y el anciano dice, no, no sé si la partida de pierna sea buena o mala, no sé, uno nunca sabe. Listo. Entonces los vecinos se fueron todos disgustados. Como nos encanta meternos en la vida de los demás, arreglarle la vida a los demás, nos disgustamos cuando alguien no nos hace caso para cambiar su vida, ¿cierto? Entonces, bueno, siguió, no sé qué, en la vida. Entonces el muchacho estaba con su pierna partida. Y por esa época hubo una guerra donde entonces estaban reclutando a todos los hombres jóvenes de la región. Llegaron a la casa del anciano y el muchacho, y entonces no se pudo ir a la guerra porque pues tenía la pierna partida. ¿Cierto? Entonces aparecen los vecinos, qué buena suerte tiene usted, o sea, de verdad que usted, qué buena suerte. Y el anciano dice, uno nunca sabe. Entonces, cuando aparece una situación en nuestra vida, ¿quién la trae? La vida trae la situación. La vida es la que maneja a todos nosotros.
Así creamos o no, así pensamos o no. La vida es la que está encargada, ¿no? La ley del karma, la ley de la recompensa, la vida está encargada de todo. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es saber manejar lo que nos llega en la vida. Ahora, claro, en ese saber manejar lo que nos llega en la vida, tenemos que nosotros también aplicar lo que ya hemos aprendido para cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidarnos, obviamente. Hay que cuidarnos porque tampoco podemos simplemente abandonarnos, ¿cierto? A que la vida entonces nos cuide, ¿no? O sea, esa responsabilidad de nuestro bienestar cae sobre nosotros mismos. Entonces, o sea, claro, cuando llegue la situación, ¿cierto? No estamos hablando de grandes problemas, o sea, estamos hablando de las cosas diarias de la vida. Ya, porque ¿qué grandes cosas hacemos nosotros? Para experimentar grandes problemas necesitamos hacer grandes cosas en la vida, ¿no? O sea, si vamos a construir un edificio de 100 pisos y de pronto nos damos cuenta que hay mucha piedra y no podemos mover la piedra, pues eso es un gran problema. Un gran proyecto trae grandes problemas. Pero nosotros es simplemente, ¿no? O sea, que fulano me miró feo, que alguien no me llamó, que alguien piensa mal de mí, que etcétera, etcétera. Esos son nuestros problemas. Alguien no me quiere. Entonces, cuando aparece entre comillas, ¿no? Un problema, entonces tenemos que decir, bueno, necesito resolverlo inteligentemente desde la conciencia. Para eso necesito no escuchar mi mente, ¿no? Pero es que hay también, nosotros somos eh, impostores, porque también hemos sabido nosotros falsificar la voz de nuestro propio corazón, ¿no? Le decimos a alguien, te amo, nunca he amado a nadie como te amo a ti, y creemos que está viniendo desde el corazón. Eso todos nosotros, ¿cierto? Y no lo creemos. ¿Ya? Porque obviamente que no, en realidad no estamos escuchando el corazón, pero hemos creado también como una vocecita, ¿cierto? Que reemplaza la voz del corazón. Entonces, cada vez que necesitamos hacer algo a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, vamos a esa vocecita que es impostora, ¿cierto? De nuestro corazón y nos habla así dulcemente, sí, te lo mereces, hazlo. Te mereces darse el gusto con fulano, darse el gusto con fulana, sí, te lo mereces, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, en realidad son millones de situaciones que nosotros, o sea, escuchamos esa, entre comillas, voz del corazón, ¿cierto? Entonces, obviamente que estamos ante una situación, entonces, pero ¿por qué es importante entender todo esto? Porque si nosotros no aprendemos, ¿cierto? Una meditación correcta, un trabajo correcto con nosotros mismos, nunca seremos libres, ¿cierto? Del dolor y el sufrimiento de no saber manejar nuestra vida. Y entonces nos perderemos entonces de esa maravilla de conocer lo que es la verdadera libertad, de lo que es el verdadero amor, de lo que es la verdadera comprensión, etcétera. Entonces, si le decimos a una persona que llega por primera vez, ¿cierto? Que eso es lo que le vamos a enseñar, Dios mío, no, o sea, eso no se puede, ¿no? Primero que todo, pues no tiene mucho sentido lógico en la cabeza de las personas, ¿no? Entonces, los maestros obviamente que han diseñado sus sistemas para irnos llevando lentamente, ¿no? O sea, los maestros son los que verdaderamente hacen eso, ¿no? O sea, entonces, cada enseñanza que un maestro deja, entonces, es un camino, o sea, que nos va captando la atención, nos va creando la curiosidad. Nos hablan ¿cierto? De experimentar amor, de experimentar felicidad. Eso nos crea curiosidad. Y si la curiosidad es grande, entonces pues después nos va a crear otras cosas que nos va a llevar entonces a practicar verdaderamente, a vivir correctamente, a amar correctamente, pero el maestro lo que está tiene la esperanza puesta, ¿cierto? De que nosotros podamos básicamente caer en el anzuelo. Es un anzuelo nada más. La enseñanza es un anzuelo. Un anzuelo donde como buen pescaditos, entonces nosotros estamos
atrapados por la enseñanza, pero la enseñanza es para nuestro bienestar, solo, no es para el bienestar del maestro. Cuando logramos nosotros entender que la enseñanza está verdaderamente para nuestro bienestar, entonces en ese momento podríamos nosotros llegar a decir, gracias, maestro. ¿No? Y es muy común, obviamente, también, o sea, otro tema que pudiéramos nosotros, es muy común disgustarse con el maestro. Es también común. ¿Por qué? Porque, ¿no? O sea, no, es que no me funciona, es que esto no sirve, yo llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 20 años, llevo 40 años. No, eso, entonces, no, y si somos menos inteligentes de pasar por 20 o 30 años, pues a los 2 años, no, es que eso no sirve, qué tal, que no sé qué, ya, mejor me voy para donde los testigos de Jehová, o me voy para la iglesia, me voy a YouTube, ¿cierto? Hay una señora allí que hace unos videos muy buenos, es gratis, en fin, o sea, entonces es muy común, ¿cierto? Todas esas cosas. Entonces vemos la cantidad de elementos, o sea, que nuestra vida, o sea, que tenemos que nosotros saltar todos esos obstáculos, ¿no? O sea, en nuestra vida. En fin, entonces, pues es muy interesante, ¿no? O sea, ahora, si nosotros entonces verdaderamente estamos interesados en tener una vida de verdadera calidad, ¿cierto? De verdadera, o sea, trascendencia y de verdadera belleza. Ahora, aquí, nosotros en el centro de meditación tenemos, nos medimos nuestro progreso de una manera, ¿cierto? Y siempre lo repetimos también. Entonces, si nos levantamos en la mañana y decimos, hoy soy más inteligente que ayer, significa que vamos bien, ¿no? Y la enseñanza nos va dando ese sentido. Si me levanto en la mañana entonces no solamente no voy bien, sino voy para atrás, me estoy retrocediendo. Porque hay una ley que es la ley de la entropía, ¿cierto? Que entonces me va a llevar de vuelta hacia atrás. Y me voy a encontrar eventualmente con los problemas antiguos que tenía anteriormente, ¿no? Y aparecen en nuestra vida entonces antiguas escenas, antiguos conflictos. Porque claro, la entropía nos lleva hacia atrás. Entonces, bueno, entonces, eh, esa sabiduría, ¿no? O sea, pero esa sabiduría no es de saber más, esa sabiduría no es de tener más, ¿no? Esa sabiduría es decir, bueno, hoy me tocó solucionar esta situación. Gracias a Dios, gracias Padre por permitirme entender esto sobre mí hoy. Entonces, en ese instante puede sucederse, o sea, y ahí es donde todos estamos aspirando a llegar. El Padre, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Entonces va a decir, wow, mi hijo, mi hija está aprendiendo, le voy a ayudar en lo que necesite, sin que me pida. Y entonces aparecen los milagros. ¿Qué son los milagros? Recibimos ayuda en todo lo que necesitamos. Porque cuando somos buenos estudiantes de nuestra propia vida, entonces en raras ocasiones, o sea, y eso nosotros necesitamos verificarlo y comprobarlo. Y quizás en el momento en que lo verifiquemos y lo comprobemos, ya no necesitamos decirlo, porque cuando lo decimos, porque no lo tenemos. ¿Cierto? Cuando ya uno lo tiene, se queda callado, ¿cierto? Guarda silencio y entonces sigue haciendo la tarea. ¿No? Entonces ahí, obviamente que pues, ya estamos hablando, ¿no? O sea, digamos de nosotros entrar en un verdadero crecimiento espiritual. Ahora, todos nosotros tenemos ese potencial. En todos nosotros está esa posibilidad. Pero, o sea, no es enfrentarnos a pelear, que también eso es otro gran mito, pero no es pelear con nosotros mismos. ¿No? Eh, Hay una pelea que es amorosa, es una pelea, la verdadera lucha espiritual no viene a través de la fuerza ni a través de la lucha, sino es a través de la comprensión. Pero eso es una lucha superior, ¿cierto? Es una lucha que viene desde la conciencia. La conciencia lucha conscientemente.
pero no es como la lucha que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entonces ya entramos, ¿cierto? A adquirir esa vida, entonces ya nuestra razón de ser se comienza a revelar. Se devela nuestra razón de ser, ¿no? Que es aprender. En ese aprendizaje podemos nosotros verdaderamente contribuir correctamente a las personas que amamos, porque todos queremos contribuir correctamente a las personas que amamos. Pues ya estaremos en mejor capacidad de contribuir. También lo repetimos constantemente. También entonces podremos contribuir a nuestra vida correctamente. Podemos nosotros saber que independientemente de lo que nos suceda, de lo que nos pase, o donde vayamos o estemos, sabremos nosotros entonces, o sea, manejar lo que la vida nos trae, porque la vida nos está ayudando. La vida nos ayuda con todo lo que nos sucede. Sino cuando uno le da una gripa, por ejemplo, ¿cierto? Es una gran ayuda. Ahí uno sabe lo bueno que es salir a caminar en el parque, la gripita, ¿cierto? La gripita. Pero bueno, ya cuando nos enfermamos ya más severamente, uy, eso es una gran ayuda. Que ya entonces nosotros comenzamos a valorar la vida entera. Uy, eso es un gran regalo. Pero esos regalos obviamente que, pues, o sea, tienen un precio. O sea, lo recibimos y no de gratis. Muchas personas pueden llegar a morir sin nunca verdaderamente haber sentido alegría de saber que estaban vivos y de tener esa experiencia de saberlo. Entonces, obviamente que, pues, claro, o sea, podemos hacer muchas cosas, etcétera. Entonces vemos que los problemas, ¿cierto? ¿Cómo podemos resolver estos problemas en la vida? Fácil, dejando de pensar. Y más dejando de pensar como de la forma personal como cada uno de nosotros piensa. Porque, o sea, la manera como piensa Alberto, la manera como piensa Juan, la manera como piensa fulanito, no, es demasiado pequeña, demasiado incompleta, demasiado imperfecta. Pero la conciencia, ¿cierto? Es universal. Entonces está la mente individual y está la mente universal. Entonces, si pensamos con la mente individual, hay enredaditos, hay problemitas, pero la mente universal, obviamente, ¿no? O sea, que nos va a llevar a entender, ¿cierto? Y al final, después, entonces, obviamente que en el libro de Job, por ejemplo, en la Biblia, la historia de Job, un maestro, obviamente, un iniciado, ya, no lo hablan como un iniciado, pero un hombre muy justo, un hombre muy bien, etcétera, mucha virtud. Y un día, el diablo, de acuerdo a, pues, a la historia de la Biblia, ¿no? O sea, fue donde Dios y le dijo, mira, allá está Job abajo, ¿no? O sea, muy religioso, muy creyente, muy amoroso, porque como tiene todo, y como, pues, no, o sea, tiene vacas y tiene fincas y tiene de todo, pues cualquiera puede ser, o sea, muy religioso así. Entonces, obviamente que Dios le dice, no, él verdaderamente me ama. No estamos hablando de la adoración a un Dios allá arriba en el cielo, en un trono, sino un hombre consciente, ¿cierto? Entonces, el diablo le dijo, no, él no te ama. Entonces Dios le dijo, bueno, listo, pruébalo. Tienes derecho a probarlo, pero no le hagas daño en su cuerpo. Y entonces vino el diablo, según la Biblia, ¿cierto? Y entonces empezó a perder los negocios, se le morían las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le vino abajo todo. Externamente, perdió todo, etcétera, etcétera. Y entonces la esposa de Job le decía, pero Dios mío, a ti te está yendo muy mal y todavía tú sigues creyendo en ese Dios. Y entonces Job decía, bueno, nunca sabe. No sé si eso dice en la Biblia, pero uno nunca sabe. Entonces el diablo volvió, o sea, el diablo volvió al cielo.
Y le dice, bueno, no está funcionando. O sea, dice Dios, sí es que Él es muy fiel. O sea, no se ha quejado, no ha blasfemado, etcétera. Entonces, pues, no sé, sí es, yo te dije. Y dice el diablo, ah, no, lo que pasa es como está bien físicamente, pues entonces, pues, ¿no? O sea, pues, por eso, pues cualquiera, que está con buena salud, pues, ¿qué importa? Entonces Dios le dice, ok, está bien, puedes enfermarlo, pero no le quites la vida. Y entonces el diablo fue y lo enfermó. Le dio muchas enfermedades a la misma vez. No, habría que mirar cuáles son las que pusieron la vida, pero bueno, se enfermó terriblemente, ¿cierto? Y entonces, en ese momento, la esposa de Job decía, pero ¿qué te pasa? Mira, perdiste todo, estás enfermo y todavía sigues. Estamos hablando de conciencia. La conciencia dice, no, uno nunca sabe. Entonces ya después, Dios le dijo al diablo suficiente, ¿cierto? Y le retornó a Job todo, o sea, se lo devolvió. ¿Por qué? Porque conscientemente actuó ante esa situación que para nosotros. Ahora, todos los maestros eventualmente van a tener que pasar por eso. Los maestros pasan por esas, son 8 años de Job, ¿ya? Entonces vemos que nosotros, ¿cierto? Ya, si nosotros vemos, básicamente, no sea, a través de la experiencia de Job, ¿cierto? Que para que nosotros podamos poder entonces comprender la trascendencia que tiene nuestra vida, tenemos que aprender a ser conscientes. Si no, no vamos a lograr nosotros pasar por las pruebas que la vida nos trae. Fallamos fácilmente. Entonces, o sea, esta experiencia, ¿cierto? De nuestra vida, ¿no? O sea, es muy importante. Entonces, la sabiduría, ¿cierto? Que es el tesoro más grande que nosotros podemos adquirir, pues es, es algo que no tiene precio. Y quizás vamos a tener que ser probados de una manera muy dura, ¿cierto? Las pruebas que tengamos que pasar pueden ser muy duras, de acuerdo a la lógica. Pero la conciencia sabrá cómo pasar todas las pruebas, ¿cierto? Todas las situaciones. Porque siempre lo que está detrás de las situaciones, detrás de los llamados problemas, ¿quién está? Dios, la conciencia. La vida la que está detrás de todo. No es el fulano que está haciendo. No, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, el solucionar nuestros problemas, obviamente que parte entonces, si pudiéramos nosotros hacer una síntesis, ¿no? Sería entonces, pues, meditar, ¿cierto? Despertar conciencia. Trabajar en nosotros mismos lo suficiente como para adquirir un nivel de conciencia donde podamos nosotros ser fieles a la conciencia, ¿no? Ser fieles a la verdad que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Donde sabremos entonces, obviamente, mantenernos firmes, mantenernos inspirados, ¿cierto? Y vendrán las pequeñas situaciones, porque en realidad no viene nada grande, ¿cierto? Ahora, la vida nos ayuda de muchas maneras, entonces cuando venga algo, listo, llegó algo, entonces nos observamos, ¿cierto? Miramos qué sucede en nuestra mente, qué sucede en nuestro estómago, en nuestros riñones, en nuestros pies. No observamos todo porque ahí hay muchas cosas que tenemos que aprender de nosotros mismos. Entonces, si de pronto en una situación, ¿cierto? Que quizás ya para terminar, ¿cierto? En una situación crítica, que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, muchos hemos llegado a tener situaciones críticas en la vida, nos da una pauta muy importante, ¿cierto? Y la pauta en que Dios es todo, ¿no? O sea, y que Dios está en nosotros, Dios está afuera, pero vivir en Dios, obviamente que ya estas son palabras que pues ya tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? En lo que queremos hacer de esas palabras. Vivir en Dios es vivir haciendo el trabajo en nosotros mismos, ¿no? Conciencia. Y entonces, cuando ya podemos vivir completamente en Dios, entonces quizás en un momento determinado ni siquiera nos sorprendamos ante las cosas que llegan a nosotros, ¿no? Que para poder verdaderamente darnos esa oportunidad. Entonces nosotros, obviamente que, ¿cuáles son nuestros problemas, cierto?
cómo estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas. Si vamos directamente a la fuente, que es a través de la meditación, ¿cierto? Ahora, si tenemos un problema, no tenemos que meditar en el problema. Tampoco es la manera. Esa es un poco larga la charla, pero tiene un problema, no piense en el problema. No hay que pensar en el problema. Hay que salirse, ¿cierto? Y cuando estamos fuera del problema, encontraremos la solución al llamado problema. O sea, aprender a no pensar en nuestros problemas. ¿No? La mente dice, no, eso es peligroso, uno tiene que preocuparse, uno tiene que sufrir, uno tiene que darle diarrea, uno tiene que darle acidez, uno tiene que subirse la presión, si no, ¿cómo uno resuelve los problemas? Bueno, esa es la manera de mantenernos esclavizados con esos problemas. Y a nuestros agregados psicológicos, nuestros defectos, le encanta que nosotros estemos preocupados, ¿cierto? Aburridos, frustrados. ¿Por qué? Por nuestros problemas. Y entonces, entonces tenemos problemas, viene la ambición y dice, ay, si yo tuviera $1.000.000, ya sería todo feliz. La ambición entonces nos hace soñar y le hacemos caso y entonces quedamos nosotros sufriendo porque no tenemos $1.000.000. Son las fantasías, ¿cierto? En fin, entonces vienen todos los diferentes agregados y todas las cosas que nos hacen sufrir. Entonces, practiquemos eso. Entonces, también esa técnica se utiliza cuando eh, estamos trabajando la ira. La ira aparece, ¿cierto? Nos podemos reír con relación al respecto porque nosotros todos conocemos esta técnica. La ira aparece y ¿qué hacemos? Inmediatamente actuamos. No paramos a esperar 1 minuto, 2 minutos, o 5 minutos, mucho menos 10 minutos, un día, ¿cierto? Inmediatamente actuamos. Entonces, si nosotros queremos trascender, por lo menos a entender cómo funciona, pues hagámoslo con la ira. Cada vez que aparece la ira, entonces uno guarda silencio, ¿cierto? Observa nada más. Y vemos el terremoto de todas esas voces que aparecen. Todos estos monstruos, ¿no? O sea, que quieren acabar con el mundo. ¿Cierto? Porque alguien, o sea, me apagó la luz. O porque ira, ¿no? Etcétera. O sea, entonces la técnica de la ira, ¿cierto? Pero esa técnica la podemos utilizar para todo lo que sea, o sea, considerado como un problema en la vida. Entonces, somos muy afortunados, ¿no? Extremadamente afortunados. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la posibilidad. Y la vida no se ha rendido con nosotros. Bueno, tristemente, ¿no? O sea, o para terminar otra vez, ¿no? O sea, vamos terminando varias veces. Tristemente, entonces, antiguamente había una gran veneración, ¿cierto? A uno ser parte de una escuela, ¿cierto? De misterios, etcétera, etcétera, donde uno pudiera aprender, ¿cierto? Todas estas cosas. Ya no existe eso hoy en día. Hoy nos toca nosotros con las uñas rescatar lo que más podemos rescatar, ¿cierto? Y ponerlo en práctica. Pero, como para que no se nos olvide mucho, ¿cierto? Cuando un padre, por ejemplo, ve a un hijo, ¿cierto? Y lo ve que de pronto el hijo se está equivocando en esto, el padre, por el amor que le tiene al hijo, le va a decir al hijo, por favor, mira, no hagas esto, no hagas esto. El amor, ¿cierto? El amor va a querer, ¿cierto? Hacer un llamado de atención a para que el hijo corrija, porque el amor quiere que, pues, o sea, el hijo, pues, no sufra por los errores que puede llegar a cometer, o por, etcétera. La vida es igual. La vida nos llama la atención constantemente. Entonces, tenemos que aprender nosotros a aceptar cuando nos llama, la vida nos llama la atención. Nunca está en contra de nosotros. Y nos llama la atención de muchas maneras. Ahora, obviamente que si logramos algún día, entonces nosotros, o sea, generar una muy buena conciencia sobre nuestra propia vida, entonces, pues, no hay duda que, pues, debemos entonces pensar en poner al beneficio de los demás. Esa sabiduría debe
de verdaderamente ponerse al servicio de los demás, porque pues, ¿no? O sea, es muy necesitada, es muy necesaria. Ese es quizás el más grande logro de un ser humano, ¿no? De adquirir sabiduría para poderlo poner al servicio de los demás, para el bienestar de los demás, para la felicidad de los demás, para, ¿no?, el crecimiento de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese es el logro más grande, eso es lo que el Cristo nos enseña, ¿no? O sea, eso es lo que Jesús el Cristo nos ha enseñado, lo que todos los grandes maestros, ¿cierto?, nos han enseñado. Pero bueno, esos son nuestras posibilidades y nuestros logros, ¿no? Entonces, miremos entonces nuestras situaciones, ¿no? O sea, y también tratar de eliminar de nuestra vida eso que es un problema. Ya, los problemas dejan de existir. Los podemos llamar, uy, tengo otra oportunidad de crecimiento hoy. O sea, se me acabó el café. En fin, entonces, o quizás pues, otras cosas, ¿no? O sea, ahora, ya a medida que vamos transformando, llegará un día entonces donde ya los antiguos problemas, los antiguos conflictos desaparecen y aparecerán problemas diferentes, situaciones diferentes, ¿no? Oportunidades de crecimiento mucho mejores, donde nos van, entonces vamos a tener que aprovechar, ¿cierto? Y entonces siempre, ¿no? O sea, recordar que solos no podemos, solo con nuestra forma de pensar no podemos, solo con nuestra forma de sentir no podemos. Y no, pues, en ocasiones podemos pedirle un consejo a alguien, obviamente, pero un ciego pidiéndole a otro ciego, pidiéndole a otro tonto, pidiéndole a otro sordo, pues obviamente que pues entonces, ¿no? O sea, a veces nosotros felizmente hacemos lo que alguien nos dice y resultamos haciendo las cosas peor. No, claro, hay un lugar para el compartir, sí, pero en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es ir directamente a nuestro interior, o sea, aprender que está dentro de nosotros y esforzarnos hasta que nos salgan callos en las nalgas si estamos meditando, para que entonces ahí, ¿no? O sea, adquiramos ese mérito y podamos lograr nosotros entonces entender que no hay problema, solamente hay oportunidades de crecimiento. Muchas gracias a todos. Albert, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Albert. gracias. Muchas Y muchachos, gracias. Luego. Muchas gracias, buenas cuidan. tardes. Saludos a todos. Buenas tardes, abrazos. Claro que sí. Que Muy bien. pasen bien. Saludos a Buenas. todos. Que pasen bien.